Fanáticos del cine, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Análisis de Mensaje de Películas. Les recuerdo que hoy vamos a hablar sobre La cabaña de Chuck, ¿vale? Ahí cuando vayan llegando, por favor, manden un mensaje por escrito para saber que todo está funcionando adecuadamente. Y mientras aprovecho para compartir el programa. Bueno, también mientras les doy mis anuncios parroquiales, les recuerdo que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Los sábados estaba dando episodios de regalo, algunos sábados ya no se va a poder en sábado, por eso ya, como de por sí ya no iba a poder los siguientes de una vez, lo moví ahorita. Los estaba dando muy seguido, pero creo que la próxima semana va a ser el último que dé seguido y ya después va a ser como al principio, que solo eran uno mensual. También les recuerdo que los lunes tengo el programa Reflexionando, va a estar muy interesante este lunes, voy a hablar sobre, ¿cómo se llama? Disculpa efectiva, reclamo efectivo. Entonces, ese programa es más de como clase de coaching, yo soy coach, entonces quien lo elija se puede comunicar conmigo. Y agendamos su sesión o sus sesiones para trabajar pues cosas que vean en el programa, o en los programas, o pues, sus acuerdos, sus compromisos, todo aquello que ustedes sientan que no les permite ser su mejor versión. Creo que ya hay alguien por ahí, si quieren ir saludando. Yo sigo compartiendo, por eso ando así medio calladito, porque estoy compartiéndolo en mi grupo y en mi personal. Pero ya, un segundo más y ya estoy con ustedes. Creo que andas por ahí, ¿verdad, Colin? Perfecto. Pues bueno, entonces, pues como les decía, ya no va a haber programas en los sábados, ya se va a mover a viernes los de regalo y pues ya van a ser menos. Va a empezar como al principio, que era como uno mensual. Todavía la próxima semana creo que doy, pero pues ya como que estoy ya con nuevas actividades y ya se me va a complicar dar tantos programas. Me preguntan por Birdemic. Híjole, esa no lo ubico. ¿Sí escribiste bien, Brando? No ubico esa película. Y bueno, recuerden que yo las subo a una encuesta y las que doy son las que van ganando las encuestas. Esta fue la que... Bueno, esta no ganó encuesta, pero estuvo muchas veces en segundo lugar. Y pues bueno. Pero bueno, ahí me checas si escribiste bien, Brando, ¿vale? Porque no ubico cuál es Birdemic. No sé si quisiste decir Birdman o no sé. Y Colin dijo buenas noches. Un abrazo, Colin. Pues bueno, vamos comenzando con los mensajes. Y pues el primer mensaje es del narrador. Y agarra y dice: lo que voy a contarles es un poco, bueno, bastante fantástico. Pero eso no significa que no sea verdad. Bueno, esa pausa que hice es porque pues se fue adrede, ¿eh? Bueno, claro que esta película va a hablar de cosas fantásticas. En teoría, explora la historia de un hombre que pasó un fin de semana con Dios en una cabaña, y no en cualquier cabaña. Más adelante vamos a ver por qué tuvo que ser en esa cabaña en específico, ¿no? Ya de cada quien, pues depende si cree o no cree lo que narra en la historia, ¿no? De hecho, pues sí, nunca vi ahí que está basada en historia real ni nada de eso, pero bueno. Yo estoy pero sí, lo que sí estoy totalmente de acuerdo con la frase del narrador, que una historia suene muy fantástica no significa necesariamente que no sea real. Muchas veces la realidad supera la ficción, y les repito, esta no dice estar basada en hechos reales, pero sí he visto muchas películas que de repente dicen basada en hechos reales y dicen, no inventes, está bien pesado, está bien complicado todo eso que pasó, ¿no? Y bueno, además yo uso mucho el quinto acuerdo de ser escéptico, pero aprende a escuchar. O sea, no creo en ninguna verdad absoluta. Nada creo totalmente al 100% y nada descarto tampoco al 100%. O sea, todo en el umbral de las posibilidades. Dice Katori Rose: mi mamá ama esa película y el libro. No, pues si quieres ponla que escuche el programa contigo. Bueno, si gustan, ¿no? O si no, pues ahí le puedes pasar la grabación.
Por cierto, recuerden precisamente que las grabaciones las subo siempre al canal de YouTube. Entonces esta probablemente la suba el domingo, ¿vale? Y pues ahí es más fácil. Recuerden que ya tengo más de 200 episodios. Y en el canal de YouTube es mucho más fácil acceder a las grabaciones, que también se quedan aquí en el grupo de Facebook, ¿vale? Dice, claro, la certeza es la madre de la estupidez. Sí, fíjate, lo dijiste muy fuerte, pero es mucho lo que les he dicho también eso. Aquellos que creen que ya tienen todo el conocimiento, que tienen las verdades absolutas, están cerrando las puertas de la enseñanza, solito, porque precisamente como ellos creen que tienen la verdad, pues entonces no permitan la entrada a distinciones, creencias, conocimientos, que tal vez sí sean la realidad, o al menos, como les he dicho, tal vez tienen creencias que tal vez les den plusvalía, pero no se permiten que entren creencias que les van a dar aún mayor plusvalía. Y dice, acabo de mandar la invitación. Perfecto, muchas gracias, Katori. De hecho, sí vi que hasta mandaste saludos a alguien que se agregó al programa. No sé si a eso te refieres, que donde mandaste el bienvenidos, ahí era una de las bienvenidas que ya se agregó tu señora madre. Y bueno, en el siguiente mensaje, los siguientes dos mensajes van a ser de Mac siendo un niño con una vecina. Ahí aclaro que pues no viene el nombre de la vecina y así, y nunca lo mencionan, ¿no? Pero como referencia, pues esa imagen de la vecina es la que va a utilizar más adelante Dios para mostrarse con Mac. Entonces, pues bueno, pues por algo escogió a esta señora, y pues por algo pues también dos mensajes son sobre ella, la humana normal, que no es Dios, ¿no? Pero bueno, entonces la vecina le dice a Mac, Mac, saqué un pay de manzana del horno, ven a probarlo. Y Mac le dice, no, gracias. E insiste, pero bien tajante la señora. No fue una pregunta. Y bueno, se me hizo interesante porque pues, sí puede sonar muy definitivo, muy controladora esta mujer, pero en general la mayoría de las mujeres son protectoras, y más pues cuando son, pues ahora sí, ellas adultas con los niños, ¿no? Y al menos aquí sí fue como un control desde la protección, que bueno, ya lo he hablado, pues a veces también la sobreprotección es mala, pero aquí no hubo sobreprotección, fue protección, porque la vecina se dio cuenta que nuevamente el padre alcohólico de Mac lo había golpeado, y pues como lo vio todo golpeado, triste, pues dijo, te reconforto un rato, pues dándote pues un pedazo del pay de manzana, y pues le da alguna bebida, no sé, una limonada o algo así. Y dice, no, le mandé invitación a mi madre. Sí, eso ya lo habíamos leído. Luego, la misma vecina, pues ya cuando está comiendo Mac el pay de manzana, le dice, mírame pequeño, los padres no deben hacer eso a sus hijos. No es amor, ¿lo entiendes? Y bueno, qué ciertas las palabras de esta mujer. Y es importante aclarar, ella no es como que estaba tratando de poner a Mac contra su padre. Pero yo, por lo que sí logro observar, es que lo que le está dando es esa enseñanza, que a Mac le quede claro que ese tipo de comportamientos no vienen desde el amor. Yo se los he dicho, muchas veces de repente las personas tienen esa creencia que el amor duele. Pero no, el amor no duele. Es precisamente porque esas personas tienen mal interpretado, mal programado lo que es el amor. Y es precisamente porque tienen heridas no sanadas, ya sea que los golpearon, como a Mac que lo golpeaba a su papá cuando era niño, que golpeaba a su mamá, ya sea que sean niños que los abandonaban, que los rechazaban, que los humillaban, que recibieron violencia emocional. Entonces todas esas heridas, o una combinación de ellas, mientras no estén sanadas, pues entonces las personas, ahora sí como que inconscientemente, no es como que conscientemente tú digas, quiero que me golpees, quiero que me insultes, no, pero inconscientemente buscas personas que te siguen dando eso. Y entonces por eso es que erróneamente la gente dice el amor duele, no, sino que como sigues buscando personas que te siguen dañando esas heridas, tocando esas heridas, pues tú crees que eso es personas que te aman y pues eso no viene desde el amor. Y dice, lo que se repiten son los patrones. Exacto. Mientras tú no sanes tus heridas, pues sigues repitiendo esos patrones.
Por eso fue que, lo vamos a ver más adelante, pero pues por ejemplo, el papá de Mac, por eso hacía lo que hacía, porque él no pudo romper sus patrones, y Mac pues ya va a ser pues ese eslabón que va a empezar a romper dichos patrones. Porque precisamente hasta que se permita sanar sus heridas, todavía está en eso, ¿no? Y dice, ¿y no han leído El Principito? Tiene un buen mensaje acerca del amor. Sí, de hecho, en Reflexionando ya hice episodios sobre El Principito, pero no sé si tú también te refieres a la película. La película no me gustó tanto porque como que empieza basado en el libro y luego se sacan como unas zonas muy raras, pero si quieres luego busco dónde tengo el episodio Reflexionando sobre El Principito, pero ese ya lo analicé por allá. Allá en el otro programa a veces sí hago sobre libros y aquí pues solo sobre películas. De hecho, por ejemplo, aquí luego me han requerido pues pedir series y les digo, no, es que es muy pesado, o sea, con una película me tardo más o menos 5 horas en armar el guión, pues imagínense una serie, pues no, es demasiado tiempo. Ajá, que tampoco te gustó la película, exacto, por eso esa nunca la he metido, como que empieza chida, pero de repente como que se fumó algo el director y no, como que no me agradó. Y bueno, en el siguiente mensaje Mac dice, lo lamento, es que no puedo detenerlo, lo intento, pero cuando bebe golpea a mi mamá. Yo trato de protegerla, pero no puedo. Y bueno, aquí todavía estaba hablando ahí con la vecina, y pues aquí el punto es que mucho cuidado con asumir culpas que no te corresponden. Claro que Mac amaba a su madre e intentaba protegerla, pero esos intentos es lo más que él podía hacer, al menos hasta ese momento, ¿no? Siendo un niño, pues su fuerza no tenía comparación con la de su padre, y hoy en día está muy maltratada, o yo de repente lo digo hasta satanizada la palabra intentar, pero pues aquí es un claro ejemplo. Lo mejor que podía hacer Mac para proteger a su madre era intentarlo en cada ocasión. Entonces, al menos hasta que tuviera mayor fuerza, que no hubiera tanta disparidad con su padre, ¿no? Que bueno, luego va a ser otra cosa que veremos, pero bueno. En cuanto a ganarle físicamente a su padre, pues no había posibilidad ni siquiera de contenerlo. Dice, qué bien, buscaré el análisis que hiciste del libro. Va que va, Katori. Luego, el narrador dice, no, ya me estaba regresando. Sí, el narrador dice, digamos que el dolor puede llegar a retorcernos por dentro y llevarnos a hacer lo impensable. 13 es demasiado joven para haber madurado. Los secretos que guardamos encuentran la manera de arañar su camino a la superficie. Y bueno, aquí pues está muy tríptico este mensaje. Entonces Mac le había puesto todavía cuando era niño estricticina al alcohol de su padre. Y aunque en la escena no queda claro qué pasó, pues sí. Si viendo la película te das cuenta que sí lo terminó matando, ¿no? Y de ahí, pues prácticamente después de que le pone la estricticina a su padre, ya aparece él como adulto despertando de una pesadilla con su esposa. Entonces dan a entender que pues por eso es que arañó la superficie, porque se acordó pues de eso que había hecho cuando tenía 13 años, ¿no? Y bueno, desafortunadamente es lo que termina pasando en algunos ciclos de violencia. Estos van escalando y en ocasiones quien era la víctima se convierte en el victimario, como en este caso, pues Mac era la víctima con su padre y se volvió el victimario. Fue debido a la desesperación por que hizo eso. Sí, y bueno, y también ahí aclarando, al parecer, que tampoco dejan muy claro, pero al parecer le deja una carta a la mamá, que la mamá huye y lo deja con el papá. Entonces, pues sí, digamos que era o no antes, al menos tenía a la madre, y de repente dice, me quedé solo con el golpeador alcohólico. Entonces, pues bueno, nunca hay que justificar, pero sí hay que como que entender de dónde vienen las heridas y las acciones, ¿no? Luego Missy dice, no creo que ya me está pasando. Ajá, Missy es la niña, pues digamos que también como de las protagonistas más importantes de la historia que vamos a ver, y a quien pues la fuente de la tristeza, ¿no? Entonces, pero bueno, antes de eso todavía tiene unas escenas con Mac y le dice,
Si Dios siempre está con nosotros, no importa llegar tarde a la iglesia. Y Mac le da la razón y dice, creo que tienes razón. Y bueno, ya interviene la mamá y dice, Nel, y se los lleva así, ¿no? Y bueno, precisamente porque yo estoy en desacuerdo por un lado y por otro lado estoy de acuerdo con Missy. ¿Qué dijo? Bueno, voy a explicar. Primero en desacuerdo porque pues ellos van a un evento llamado misa. Entonces, pues en mi opinión, pues si vas a un evento que tiene cierta hora, pues por respeto a los asistentes, pues hay que llegar a la hora correcta, ¿no? Entonces, pues si quieren ir a misa, y por eso aclaré lo de la misa, ¿no? Porque puedes ir a una iglesia y no ir a misa, pero ellos iban a una misa, ¿no? Y bueno, sí estoy de acuerdo con Misa en el sentido de que, en mi humilde opinión, pues Dios está en todas partes y sí siempre está con nosotros, entonces no necesitas ir a ninguna iglesia para conectar con Él. Entonces puedes conectar con Él en cualquier lugar y en cualquier momento que lo elijas, ¿no? Pero bueno, yo respeto quienes eligen pensar que es necesario conectar en la iglesia. Luego Missy dice, papi, tenemos que rezarle a papá. Y pues ya estaban ahí en un campamento y le dice otro campista, papá, y ya explica Mac, sí, así le dice mi esposa a Dios, es demasiado familiar para mi gusto, a los niños les encanta. Y bueno, aquí como contexto, porque precisamente así lo manejan en esta película, pues cuando estoy hablando de papá, pues me estoy refiriendo a Dios, porque así hablan de Dios en esa película, ¿vale? Y bueno, creo que es muy válido como cada quien le diga a lo que para ellos es su divinidad, ¿no? Así como la familia de Mac le elige decir papá, pues hay personas que se refieren a él como Señor, el Señor, como Jesús, como Dios, como la divinidad, como el Creador, como el Gran Espíritu, como el Padre, muchísimos términos. Por ejemplo, aquí mismo Mac luego le dice Eloísa. Pues bueno, yo en lo personal, yo a lo que considero el creador de todo, a mí me hace clic reconocerlo como la fuente, ¿no? Ya que en mi opinión, de la fuente provenimos todos, en algún momento venimos de allá y en algún momento todos regresaremos ahí, ¿no? Pero pues bueno, aquí, regresando al punto, pues es muy válido si ellos eligen decirle a Dios papá, ¿no? Y dice, la niña es muy sabia. Sí, cañón, ¿no? O sea, realmente tiene pocas escenas, pero muy profundas las escenas en las que habla esta Missy. Y luego, pues les cuenta una historia el papá y Missy dice, ¿es una historia real? Y Mac dice, pues podría serlo. Muchas historias nacen de historias reales. Y bueno, y ya interviene Kate. No es una leyenda que Jesús murió. Y bueno, aquí aclarando el comentario de Kate, va de la mano eso de que pues no era como mentir lo de Jesús, pero no era de la historia que estaban hablando, ¿ok? Pero bueno, no necesariamente las leyendas son totalmente reales, pero como bien dice Mac, la mayoría de las leyendas sí están basadas en algo real. Entonces, en algo que coincido con Kate, pues es que Jesús existió, o sea, yo no sé si es hijo de Dios, como lo consideran los católicos o los cristianos, no sé si es solo un mensajero de Dios, como dicen los musulmanes, no sé si es el más dañino de los profetas, como interpretan los judíos, ya que ellos tienen un total rechazo hacia él como Mesías o deidad. Pero algo que yo sí tengo claro es que Jesús existió, vino a este mundo a dejar muchas enseñanzas, e independientemente del sentido religioso, pues sí estuvo y dejó muchas enseñanzas que a algunos pues nos gusta seguirlas. Y luego Missy dice, ahorita que decías eso de que es sabia, pues sí, vas a ver ahorita lo que dice. ¿Por qué Dios es tan malo? Se saca de onda Mac, dice, ¿por qué lo dices? Y le dice Missy, hizo que la princesa brincara del peñasco. Y eso de la princesa es la historia que les había contado. Y luego, pues con lo que mencionó Kate, dice, y que Jesús muriera en la cruz. ¿No es eso ser malo? Y bueno, aquí sí quiero mencionar algo que, pues también, así como hay vertientes de todas las religiones, pues también hay personas que creen que la deidad que creó o que domina a la humanidad es un demiurgo, que realmente él disfruta y se alimenta del sufrimiento de las personas. O sea, también hay esa versión, ¿no?
Pero bueno, pero quienes sí creen en Jesús y que Jesús es Dios, piensan que Él siempre respeta el libre albedrío. Y yo, pues las personas que conozco que están muy afectos a Jesús, me comentan que para ellos Jesús es amor, ¿no? Y pues bueno, también aclarando, como les decía lo del libre albedrío, pues tanto la princesa pudo no haber brincado de ese peñasco que fue el que luego trajo las lluvias a su pueblo, como Jesús, pues si lo hubiera elegido, pudo haber huido cuando supo pues que lo iba a traicionar Judas, ¿no? Pues ellos eligieron hacer sus sacrificios según pues estas historias, leyendas o pues como ustedes lo quieran ver, ¿no? Dice, Jesús parecía budista. Sí, de hecho, por ejemplo, en algún momento Mac le dice que no parecía como el de la religión. Dice, no, pues, y le contesta algo así, pues es que yo no busco esclavos. Muy chida esa respuesta, y dice, amigo mío, debo salir, acabaré tu análisis cuando vuelva mucho escrito, buena noche. Muchas gracias, Catori. Y pues sí, ahí cuando vean la grabación, aprovechando, recuerden que siempre que vean las grabaciones pueden dejar sus dudas y preguntas y yo contesto. Si ven que luego cuando me las dejan aquí en vivo, luego hasta contesto en escrito con más razón cuando me las dejan en la grabación, ¿vale? Luego, pues ya había pasado lo de la gran tristeza, ya estaba como muy mal Mac, y entonces pues se está despidiendo Nan porque se va a llevar a sus hijos a algo que ahorita vamos a explicar, ¿no? Entonces le dice, mira, escucha, yo sé que estás lidiando con algo difícil y está bien si no sabes cómo hablar de ello. Es solo que ya hemos perdido tanto y no quiero perderte a ti. ¿Oíste? Y bueno, aquí la importancia de respetar los tiempos de los procesos de las otras personas. Pero al mismo tiempo respeta sus tiempos, pero también dejando claro que ahí estás para cuando ellos lo elijan, ¿no? O sea, tampoco es como, pues si no quieres, pues ya hazle como quieras. No, pues ahorita no quieres, pero para cuando tú te creas listo de trabajarlo, aquí voy a estar, ¿no? Y precisamente Nen y Kate y el otro hijo se iban a ir con un consejero. Y Nan, pues también había invitado a Mac, pero Mac le dejó claro que no creía que fuera bueno que él fuera, como que sentía que hasta, pues iba a ser como él mala vibra y pues no. Entonces, pues Nan entendió que pues Mac no estaba listo para hablar su dolor, pero también le expresó esas preocupaciones o miedos de que no lo quería perder a él. Es una preocupación muy real desde su amor. Dice Catoriros, muchas gracias, un placer. Y bueno, aquí así como ya les expliqué que a Dios lo manejan como papá, a Jesús le dicen Jesús y al Espíritu Santo le dicen Sarayú, ¿vale? Y entonces Sarayú dice, todos coleccionamos cosas de valor, yo colecciono lágrimas. Y aquí 2 puntos. El primero es que es válido coleccionar lo que tú quieras, lo que para ti tenga valor, aunque para otros no lo tenga o hasta que para otros puede ser basura, ¿no? Y precisamente recuerda que lo que para unos es basura, para ti puede ser un tesoro y al revés, lo que para ti es basura, para otros puede ser un tesoro. Y bueno, el segundo punto es que es muy interesante que este tesoro que colecciona Sarayú sean las lágrimas, precisamente porque hay muchas personas que las evitan. Y no solo hay hombres que evitan lágrimas, también hay mujeres que con esto de que pues ya hay muchas mujeres trabajando o por las razones que sea, no necesariamente porque trabajen, abrazan demasiado su esencia masculina. Y entonces pues hay hombres o mujeres que por querer hacerlos fuertes pues se esconden las lágrimas, ¿no? Y pues bueno, vamos a profundizar con esto en otro mensaje más adelante, pero no más ahí como esto, para que vayan viendo cómo Sarayú pues las va coleccionando porque pues, son un tesoro y pues sí, en la realidad estoy de acuerdo con ello. Luego dice, y la escena cuando es raptada la niña me causó demasiada angustia y desesperación. Missy siendo una niña tan dulce y tuvo que vivir algo tan horrible. Y ¿sabes qué? Sí, ya, pero hasta eso se veía la desesperación cuando no le encuentra el papá, ¿no? Entonces, hubiera sido más fuerte en la escena ver cómo lo toma pues el secuestrador, el criminal, ¿no? Entonces, pues sí. Ahí también voy a ahondar más adelante, pero pues precisamente la deja un momento Mac porque
pues estaban en una, pues como una canoa, algo así, no era exactamente, pues como una lancha, digamos, sus dos hijos, y se caen y como que se estaba ahogando, pues su hijo. Entonces, pues no tuvo tiempo para pensarla ni encargar a Missy con nadie, entonces fue corriendo porque se le moría el hijo, y de hecho, pues sí, apenas lo rescató a tiempo porque le tuvo que sacar el agua, ¿no? Y entonces, pues cuando regresa por Missy, pues hasta primero dice, ya puedes salir, ya no hay problema, y no sé qué, pues de repente se da cuenta que no están, y sí es como un momento angustioso, pero yo creo que sí hubiera estado hasta más feo ver una escena como cuando la están agarrando a ella. Y bueno, y Mac, pues ahí está en muchas interacciones con esta Trinidad, con papá, con Sarayu y con Jesús, y en algún momento le dice a papá, ¿estoy muerto? Y papá le contesta, ¿te sientes muerto? Y bueno, aquí lo más fácil sería decir, pues que todos deberíamos tener claro cuando estamos muertos. Tal vez, pero tal vez no. Y bueno, no sé ustedes, pero hay sueños tan vívidos que de repente no sabes que estás en un sueño hasta que literal está tan fuerte el sueño y te despiertas. Pero mientras estás en el sueño, pues crees que estás viviéndolo la realidad, entonces, y ya hasta que te despertas te das cuenta que estabas en un sueño o en una pesadilla y que no era real lo que viviste, ¿no? Entonces, pero imagínense, si solo pases eso con los sueños, pues también puede ser que no sea tan fácil distinguir estar en otras realidades, ¿no? Al final dicen eso, que nosotros estamos ahora sí como en la 3D, pero pues por ahí podemos luego a veces movernos a otras realidades. Luego Mac dice, ¿por qué me volviste a traer aquí? Y le explica el papá, porque aquí es donde te quedaste atascado. Y sí, o sea, es importante aclarar, como les decía, no la llevaron a cualquier cabaña, no es como, pues la llevaron a la cabaña pues que porque le gustó una cabañita a Dios verlo ahí, no. Esta cabaña pues no era desconocida para Mac, pues era donde pues criminal pues se había llevado a Missy, pues se encontraron su ropa, su sangre, y pues donde pues se dio por muerta, ¿no? Y usualmente no es de manera física como él, ¿no? De que pues te tienes que ir donde hubo las heridas, pero pues sí, o sea, cuando estás en un trabajo de sanación, al menos te llevan mentalmente y emocionalmente a ese lugar donde fue la herida para poderla gestionar, para poderla sanar, para poder ver si por ahí hay alguna enseñanza, un para qué de dicho evento. Y dice, fue un refugio. Sí, pero te digo, por un lado también es como esa dualidad que también vamos a hablar en otros mensajes, como justo el crucero del río del veneno, pues esa dualidad, tan fue un refugio, pero pues también fue donde el criminal, pues ahora sí, pues acabó con la vida de Missy, ¿no? Que de hecho ahorita pues explicando eso, cuando de repente a Mac le llega esa carta que lo esperan en la cabaña, hasta le va a reclamar a su vecino, que dice, pues es que, ¿por qué me mandas esto? Que no sé qué. Y pues claro, el vecino, pues yo no fui. Y ahí entre las dudas, si no, pues elige ir a la cabaña. Pero sí, primero era así como que esa molestia de por qué le habían jugado esa broma de que fuera a la cabaña. Y de hecho, pues él tenía hasta la duda de que sí era el criminal, porque pues dejan claro que nunca lo atraparon. Y de hecho, cuando llega a la cabaña, pues lo primero que hace es pues llegar con una pistola que le dio el vecino y pues se cae, ¿no? Pero pues él iba preparado por si la carta se la había escrito el criminal y lo esperaba ahí. Y bueno, Mac le dice a Dios, le dice, ¿tienes vestido? Y ya le explica a papá, después de lo que pasaste, no creí que quisieras ver a un padre, o sea, una figura masculina, ¿no? Y es muy interesante precisamente esa respuesta que le dio papá, porque Mac vivió una relación sumamente difícil con su padre biológico, en que estuvo lleno de miedo y odio esa relación, ¿no? Y en cambio, pues él siempre había tenido una relación de amor en la que buscaba cuidar a su madre, por lo que a mí se me hace clic que a él le apareciera la divinidad como una mujer, más aún
porque era un hombre muy apartado en ese momento de la religión. O sea, desde que pasó lo de Misi se apartó mucho de la religión. Entonces, por ejemplo, como alguien como Nan, pues tal vez aunque hubiera vivido lo que él, pero él ahorita que vivió lo que vivió de niño y aparte alejado de la religión, entonces fue como una forma de, más tranquilo, en vez de aparecerte como una figura masculina, le apareció como una figura femenina. Y aparte, les repito, esa figura femenina que tenía el cuerpo, pues en alusión a la vecina, que cuando era él niño, la vecina pues le compartía el pay y que le decía que pues eso no era amor, que no debían de pegarle. Entonces, o sea, no agarró tampoco el de, así como no era cualquier cabaña, entonces Dios tampoco agarró el cuerpo, digamos, de cualquier mujer, sino de aquella vecina que le ofrecía protección y amor cuando era niño. Y Isaac tomó la mejor forma para poder hablar con él de forma de mujer. Sí, exacto, ¿no? Y repito, y no cualquier mujer, sino aquella que cuando lo golpeaban, pues le regalaba pay, limonada y palabras de amor. Y luego Mac le dice, si eres quien dices que eres, ¿dónde estabas cuando te necesité yo? Y le explica a papá, hijo, cuando lo único que ves es tu dolor, me pierdes de vista. Pues sí, o sea, claro que cuando hay una herida tan fuerte como la que vivió Mac, es difícil no enfocarse en esa herida. Sí es entendible que en un caso así es como, pues a veces es hasta imposible olvidarlo del todo, ¿no? De hecho, pues cuando empieza como a sanar le explican eso de que, o sea, dice el primer paso, no es como que aquí ya lo sanaste y ya quedó, ¿no? Va a ser un proceso, ¿no? Pero Mac estaba atascado en dicha herida porque pues él ni siquiera había elegido trabajarla, no la sanaba. Y como no la trabajaba y no la sanaba, pues se enfocaba totalmente en la culpa, hacia él mismo, hacia la divinidad, y hacia el odio a él mismo y el odio a la divinidad. Y luego papá dice, hablando de un pájaro, dice, es una belleza, ¿no? Creado para volar, mientras ustedes fueron creados para ser amados. Vivir sin amor es igual a cortar las alas de un ave, y eso el dolor puede hacernos. Si no se resuelve, podría hacerte olvidar para qué fuiste creado. Y bueno, yo en lo personal no estoy tan seguro si fuimos solamente creados para ser amados, pero pues sí es algo fundamental en nuestras vidas, o sea, sí es algo necesario el amor. Y concuerdo que vivir rechazando el amor es vivir como un ave sin alas. Por eso cuando me dicen que todo el tiempo estamos aprendiendo, pues yo digo, depende, yo respondo depende, o sea, porque hay personas como Mac que mientras estén atascados con una herida, pues en esos momentos de su vida bloquean las enseñanzas, y algunos como él logran salir de ese lugar, pero hay algunas personas que se quedan en esa herida hasta su muerte, y pues desde ese evento ya no aprendieron más. Luego dicen, por eso dicen que el dolor te nubla el juicio y te vuelve ciego. Excelente analogía. Así es precisamente lo que dijo papá en el diálogo y más o menos lo que yo expliqué, y tú con palabras muy claras. Y dice, yo sí creo que fuimos creados para amar y ser amados. Por eso, pero no, yo aclaré que digo que no necesariamente solo para eso, ¿no? O sea, si es algo necesario, por eso dije, si es necesario amar y ser amados, pero así como que también sonó como que es nuestra misión, yo a eso me refiero, necesariamente es nuestra misión, que también es lo que he dicho, no necesariamente solo tenemos una misión, o sea, tal vez sí, amar y ser amados es una de nuestras misiones, pero pues cada quien aparte tiene sus propias misiones particulares. Luego Mac, hablando con Sarayu, le dice, bueno, más bien hablando con todos, y va a contestar Sarayu, dice, les he contado sobre George, Kate y Nan, pero si ustedes son reales, ya deben saber lo que voy a decir antes que lo diga, ¿verdad? Y entonces le explica a Sarayu, sí, pero elegimos escuchar todo lo que tengas que decir, como si fuera la primera vez. Nos encanta conocer a tus hijos a través de tus ojos. ¡Wow! Me fascinó la respuesta de Sarayu, porque aunque Mac estaba atascado en su herida y no se permitía dar y recibir amor, pues eso no quitaba de que sí amaba a su familia.
Y entonces con todo y esa herida y ese atasque, ese amor lo podía transmitir cuando él hablaba de ellos. Y así es con todas las personas. O sea, cuando tú hablas de alguien que amas, que es importante en tus vidas, se te nota en tus palabras, en la energía que transmites al hablar de esas personas. En las emociones. Luego Mac dice, todos ustedes son tan diferentes. Eloísa no es lo que esperaba yo. Y Sarayú, bueno, cielos. Y le explica a Jesús. Sarayú es creatividad, acción, el aliento de vida. Ella es mi espíritu. Wow, interesante la explicación de Jesús sobre Sarayú. De hecho, a mí sobre todo se me hizo muy interesante porque luego sí me habían preguntado en algunas ocasiones que para mí qué es nuestro espíritu, ¿no? Pues yo como que me quedaba bloqueado y como no tenía una respuesta clara, pues realmente les contestaba el no sé. Como yo les he dicho, cuando no sabes, pues es muy válido contestar no sé, ¿no? Y entonces, pero ya escuchando estas palabras de este diálogo en la película, pues yo sí me alineo con que nuestro espíritu es nuestro aliento de vida que nos pone en acción a través de nuestra creatividad. Me hace clic, ese es mi espíritu y el de todos. ¿O tú qué opinas, Jazz? O quien más que esté por ahí que quiera opinar. ¿Qué opinan del espíritu? ¿Sí les suena lo que dijo ahí en ese diálogo Jesús o no? Y luego, que de ese diálogo es donde tomé el reel. Entonces le dice a Sarayú, ¡cuidado, ese es mortal! Y Mac le dice, pues ¿qué hace aquí si es venenosa? Y entonces le explica a Sarayú, tú presumes que el veneno es malo. Por sí sola la savia de esta ramita te mataría. Pero en combinación con el néctar de esta flor, el resultado, o sea, agarró otra flor obviamente, dice, el resultado contiene increíbles propiedades curativas. Y bueno, como decía, se me hizo un excelente ejemplo de la explicación de la dualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría de los antídotos contra los venenos son creados a partir de los mismos venenos. Y tampoco es como que te cierras, pues bueno, el veneno para el antídoto solamente. Sí, pues a veces es para los antídotos, pero hay casos, como aquí dijo, combinados con otras sustancias, hasta te puede ayudar para otros males muy diferentes al veneno, ¿no? Y digo, ampliando los ejemplos, el alcohol pues es algo muy visto por algunas personas que no toman alcohol. Y pues sí, claro que pues en exceso tiene consecuencias negativas, no solo que te emborraches, sino pues para el organismo, ¿no? Pero hay muchos estudios que prueban que una copa de vino o una cerveza al día tiene efectos positivos en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, eso que hablo de la dualidad, así como el alcohol en exceso daña tu cuerpo, pues uno al día beneficia a tu cuerpo. El espíritu para mí es la energía. Sí, algo también hay de eso, ¿no? No va muy lejano a la explicación de ahí de nuestro... Pues sí, que nuestro aliento de vida, nuestra energía, pues sí. Me suena que van de la mano, ¿no? Y bueno, luego Sarayú dice, entonces lo que afirmas es que tú eres el juez de lo que es bueno y malo. Entonces, ¿nunca te has equivocado? Y Mac le dice, sí, eso creo. Y dice Sarayú, ¿nunca te equivocaste o cambiaste de opinión con el tiempo? Y Mac ya le contesta, quiero decir, seguro sí. Y ya le explica Sarayú, ya hay billones que lo hacen. Hay quienes determinan lo que uno cree, lo que es el bien y el mal. Y si tu bien choca con el mal de tu vecino, comienzan las peleas. Se desatan muchas guerras porque todos insisten en jugar a ser Dios. Y bueno, yo por eso usualmente, tanto en este programa como reflexionando, les insisto en que no hay verdades absolutas. Tal vez haya leyes universales físicas y matemáticas y así, pero hasta eso dicen, pues tal vez en nuestra interpretación luego puede que no sean tan absolutas esas, ¿no? Pero bueno, ni siquiera lo que es bueno
y en lo que es malo hay una verdad absoluta. Porque precisamente como dijo Sarayú, lo que para ti es bueno, pues puede chocar con lo malo para otras personas. Luego por eso inician las discusiones, porque cada bando cree tener la verdad absoluta de lo que es bueno y es malo, cuando realmente nadie tiene la verdad, solo tenemos nuestra interpretación de la realidad, ¿no? Y entonces, aunque desde nuestro observador y modelos mentales creamos que ciertas formas son las correctas, pues está bien si lo creemos para nosotros, pero tenemos que respetar las formas de las demás personas, que ellas crean que son sus correctas, y no tenemos por qué intentar o buscar imponerles las nuestras. Entonces también muchas guerras tienen que ver por ahí, que las personas quieren imponer lo suyo a los otros, lo que para ellos está bien, ¿no? Y dice, lo explicó muy bien, es decir, que nada es bueno y malo, solo depende de nosotros cómo lo veamos. Sí, te digo, y precisamente va de la mano que primero dio el ejemplo esto de lo de la ramita, ¿no? O sea, si tú la ves como que ¿por qué tenemos aquí una ramita que es venenosa, que no debería estar en este jardín? Pero combinada con las sustancias correctas, pues es algo curativo, con el néctar de la otra flor. Y luego no convive solo con, ¿cómo se llama?, con papá, con Sarayú y con Jesús. También hubo un momento en que convive con un ente que se llama la sabiduría, ¿no? Y entonces la sabiduría le dice, pero tú no serás juzgado, hoy tú eres el juez. Y Mac dice, ¿qué? Y ya le explica la sabiduría, ¿por qué te sorprendes? Pasaste toda tu vida juzgando casi todo y a todos, sus acciones y motivaciones, como si las conocieras. Has juzgado simplemente por el color de la piel, el atuendo, el lenguaje corporal. Podría decirse que eres un experto en juzgar, Mackenzie. Pues qué fuertes palabras de la sabiduría, ¿no? Pero no solo para Mac, para muchos es muy cierta. ¿Cuántas veces no hace suposiciones de los demás que están muy alejadas de la verdad? Y precisamente hace esas suposiciones, ya sea por su piel, por su atuendo, por su lenguaje corporal, o por otros factores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque tú te aferras que en eventos de tu pasado, personas con esa misma característica, hubo algo que tú considerabas negativo, ¿no? O tal vez, no eventos con otra persona, tal vez con esa misma persona, pero que fue muy en el pasado. Y ya no has entendido que esa persona que sucedía eso y que era su norma en el pasado, tal vez hoy está en otra etapa de su vida y es totalmente diferente. Y cuando Lady dice que todos somos sus hijos y que no tiene preferidos, los ama a todos por igual, sí. Pero te me estás adelantando, deja ahorita, creo que como en 2 mensajes llegamos a eso y ya si quieres ampliamos ya. Pero sí voy a tocar ese mensaje. Y entonces le dice sabiduría, ¿qué me dices de este niño? ¿Lo juzgarías? Y Mac dice, pues es un niño. Y entonces le explica la sabiduría, pero ya lo juzgaste él, ese niño es tu padre y cuando te lo mostré como tu padre lo juzgaste. Y bueno, precisamente es lo que decíamos de esos patrones, no se trata de justificar, pero sí entender que la mayoría de las personas que hieren a otros es precisamente porque no han podido sanar sus propias heridas y sangran esas heridas sobre personas que no les hicieron daño. Y también los patrones y creencias que dejan en sus hijos, como les decíamos, a él se las dejó su propio padre. El padre de Mac lo golpeaba y a su madre también, y entonces pues él fue lo que aprendió a hacer con su familia, ¿no? Él no pudo romper sus patrones porque ahora sí que no eligió o no pudo sanar sus heridas y pues repetía las mismas patrones y creencias limitantes de su padre. Y bueno, ahora sí vamos a ir a lo que tú decías, Jazz. Entonces Mac dice, déjalos tranquilos y llévame a mí. Porque ahí le estaba como que diciendo la sabiduría que escogiera entre cuál de sus 2 hijos se iba al infierno y cuál al cielo. Entonces pues ya le responde, déjalos tranquilos y llévame a mí. Y entonces la sabiduría le dice, Mackenzie, has juzgado a tus hijos dignos de amor y aún así
aún así te hubiera costado todo, ¿no? Ahora conoces el corazón de papá, que es precisamente lo que decía Jazz. Los padres, pues yo digo en la mayoría, porque recuerden, no hay absolutos, la mayoría aman a sus hijos y a veces les cuesta decirlo, demostrarlo, ya sea porque usen otro lenguaje del amor o porque no han sanado sus heridas, ¿no? Pero eso no hace que sea menos el amor por sus hijos. Y así como Mac habían cosas que le incomodaban o que le lastimaban de sus hijos, eso no hacía menos por su amor hacia sus hijos, como él tampoco hace con la mayoría de los padres. Pero bueno, justo lo que estabas comentando, Jazz. Y bueno, la sabiduría te iba platicando con Mac, le dice, ¿quieres la promesa de una vida sin dolor? Y Mac, que no entendía, dice, sí. Y ya le explica la sabiduría, eso no existe. Mientras exista voluntad en el universo libre de no seguir a Dios, el mal encontrará una entrada. Y sí, muchas personas se atascan en el dolor. Si no les hace clic, atascan, se atoran en el dolor, porque creen que no debería haberle sucedido algún evento a ellos. Y de hecho, por ejemplo, en los duelos de muerte de algunas personas, por eso hay muchos que les cuesta superar sus duelos, que ya pues, su ser querido ya se murió, no sabemos si está en el cielo, si renació, si terminó su existencia, o si algo diferente pasó con su alma. Pero al menos en ese cuerpo ya terminó su existencia, ¿no? Y los dolientes no eligen aceptarlo, como vimos en el episodio de análisis de mensaje de películas de Un monstruo viene a verme. Ahí Connor de repente se movía a las diferentes etapas del duelo, al enojo, a la tristeza, pero por siempre regresaba a la negación. Hasta que se entregó totalmente a la aceptación, es que ya se pudo comenzar su verdadera sanación. Y muy buen episodio, si no lo han visto, véanlo. Y luego Jack le dice, ¿y Missy ya me perdonó? Y Sabiduría le explica, ¿de qué? Y Mac insiste, pues no pude salvarla, no la encontré a tiempo. Y ya le explica Sabiduría, Missy no piensa eso, ni tampoco Nan, ni papá. Es hora de dejar eso atrás. Y sí, desafortunadamente muchas veces el juez más cruel somos nosotros mismos, ya sea con nuestro cuerpo, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras acciones. Estamos acostumbrados a irnos a la vergüenza y a la culpa. Usualmente cuando nos duele algún juicio de otra persona es porque se alinea con un juicio que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Pero es peor aún en los casos como el de Mac. Nadie tenía ese juicio sobre él, pero él elegía tomar nuevamente una culpa que no le corresponde. Y por eso aclaré, ni siquiera podemos decir que se pudiera culpar de negligencia, ¿no? Pues él tuvo que brincar al agua sin pensarlo, porque era salvar sí o sí la vida de Josh. Entonces no le da tiempo de pensar, pues qué hago con Missy, con quién la encargo, era reaccionar en ese momento sí o sí, ¿no? Y pues desafortunadamente pues fue cuando aprovechó el criminal y raptó a Missy, pero pues ni siquiera para decir, me culpo por negligente, no, pues ni siquiera eso. Y sí explican las fases del duelo. Y te digo, y mucho más a detalle para El monstruo duele verme, esa es una excelente película para quienes estén trabajando sus duelos, está muy buena aquella. Dice, me da gusto esa parte, cuántas veces vivimos con culpa. Exacto, aquí por ejemplo, y también ahí el Connor vivía con cierta culpa, pero pues quienes vean ese episodio se van a dar cuenta. Pero aquí también, como lo dijimos, él vivía con culpa, lo manejamos desde que estaba niño con la vecina, de que no podía proteger a su madre. Entonces ya desde ahí él asumía culpas que no le corresponden, y como aquí el de, pues, va a estar, ¿por qué me va a perdonar Missy? Pues Missy sabe que no fue culpa tuya. Y bueno, y papá aquí le explica por qué en este momento él apareció como con una imagen de un hombre, ¿no? Y dice, para lo que haremos, hoy necesitarás un padre. Y digo, seguramente sí es una actividad que estaba más acorde mostrarse papá como un hombre, ¿no? Pero no es coincidencia que todo el tiempo se estuvo mostrando con una figura de mujer
y se mostró como hombre hasta que Mac tuvo una interacción con su padre biológico en que sanaron y se perdonaron. Entonces, pues recuerden, mientras tú tengas heridas no sanadas con papá, lo reflejarás en las relaciones masculinas de tu vida. Y mientras tú tengas heridas no sanadas con mamá, lo reflejarás en las relaciones femeninas en tu vida. Por eso es que luego muchas veces dicen, no tienes problemas de pareja, tienes heridas no sanadas con papá o con mamá, ¿no? Va por ahí eso. Luego papá dice, el perdón no establece una relación, es solo cuestión de soltarle el cuello. Mac, el dolor te ha estado devorando, robándote la alegría y destruyendo tu capacidad de amar. Y sí, yo se los he dicho muchas veces, el perdón es un regalo para todos los involucrados, pero principalmente para la persona que perdona. El odio y los rencores atascados son como si diario tú te tomaras una dosis de veneno esperando que al otro le hiciera daño. Y cada que tomas esas dosis de veneno, pierdes un poco de esa alegría y de esa capacidad de amar. De hecho, pues sí, yo entiendo que hay ocasiones en que dices, es que es imperdonable lo que hizo, como diríamos aquí el secuestrador y asesino de Missy, ¿no? Pero ahí, más que enfocarte en nada que tengo que perdonar a esa persona, es quitarle el foco a la otra persona y enfocarte en eso, en soltar esas emociones atoradas que te hacen tanto daño. Entonces, que al menos te sea indiferente esa persona. Si no puedes desearle bien, al menos que te sea indiferente. Luego papá dice, es bueno para tu cuerpo dejar fluir las aguas sanadoras. Esas son tus lágrimas, Mackenzie. Las hemos recolectado por mucho tiempo. Y entonces, pues sí, como les decía, muchos hombres y mujeres tienen tantas máscaras para aparentar fuerza que pues porque ellos creen que vulnerabilidad es lo mismo que debilidad. Y pues no. Ellos no se permiten llorar, no se permiten abrazar sus emociones cada vez que contienen esas lágrimas, ¿no? Por eso cuando tienes mucho tiempo sin permitirte llorar y por X o por Y lloras, pues muchas veces de repente se sacan de onda que lloran demasiado, y es que no lloran solo lo de ese momento, lloran de todo aquello que tenían guardado y no se habían permitido llorar anteriormente. De hecho, eso me pasó hace poco con una coach que me decía, ¿qué pasó? Pues simplemente terminé la prepa, no entiendo por qué estoy llorando tanto. Y ya pues trabajando vimos eso, pues sí, un poquito fue porque pues ya terminó esa etapa de su vida que era la prepa, pero pues había muchas otras cosas que no se había permitido llorar y pues que llegaron en esas lágrimas en ese momento. Dice, creo en el autoperdón ya que es liberador. Sí, qué bueno que lo dijiste, ¿no? Porque al final del día también iba de la mano. Parte de lo que no se podía perdonar era porque no perdonaba al criminal. Pero también mucho del problema es ese, de que él no se perdonaba, y va de la mano también pues lo que dijimos, que pues él de niño, pues como no sabía cómo protegerse de su padre, pues lo terminó matando. Entonces ya desde ahí él ya vivía con culpa. Entonces como desde niño vivía con culpa, pues ahorita con lo de Missy, pues para él fue muy fácil tomar esa culpa que no le correspondía. Pero sí, hasta que él trabajó el autoperdón, empezó a liberarse. Y luego leemos, Karen manda corazoncitos, yo supongo que te está gustando el episodio, gracias. Bienvenidas tus dudas o preguntas, comentarios. Luego, Jesús le explica, cada vez que amas Mac o perdonas, con cada acto de bondad, cambia el universo para bien. Y papá pues complementa, dice, si algo importa, todo importa. Y pues sí, yo se los he dicho, somos parte de un todo. Por eso todo lo que le haces a otros, te lo haces a ti mismo. Cuando le haces algo negativo a otros, te lo estás haciendo a ti mismo. Cuando haces algo positivo a otro, te lo estás haciendo a ti mismo. Tú eliges qué impacto tienes en otros, qué impacto tienes en ti y qué impacto tienes en el todo. Por eso es que ahí primero trabajaron que perdonar a su papá, pero también trabajaron que perdonar al criminal, porque al final
él le costaba mucho perdonarse y al poder perdonar tanto a su papá como al criminal, pudo llegar al autoperdón. Y bueno, como siempre, antes del último mensaje les aviso que ya voy por ahí, por si tienen dudas o preguntas de los anteriores, pues es tiempo para que las vayan checando, ¿vale? Y entonces aquí ya el narrador comenta: la gran tristeza se ha ido. Mac vive cada día con una profunda alegría. Ama más que la mayoría, perdona muy rápido y más rápido aún pide perdón. Volvió a convertirse en un niño, o tal vez en el niño que nunca se le permitió ser, permaneciendo en la simple confianza y maravilla. Y pues sí, o sea, de poco le hubiera servido a Mac todo lo que aprendió en ese fin de semana si hubiera sido flor de un día. ¿A qué me refiero? Pues sí, o sea, el conocimiento para que sea enseñanza lo tienes que poner en acción, pero de poco sirve si lo pones en acción solo una vez. Para realmente soltar los patrones y creencias limitantes, es necesario que esas enseñanzas volverlas una práctica, crear hábitos, y esos hábitos que te brinden patrones y creencias que te den más plusvalía, que sean más nutrientes para ti, para tu vida y para la de pues, las personas a tu alrededor. ¿Vale? Y pues bueno, esos fueron todos los mensajes que encontré. No sé si tienen dudas, preguntas. Karen, tú creo que ya llegaste al final, entonces pues si gustas ahí luego puedes checar la grabación, y también Edgar que va llegando, ahí pueden checar la grabación, y siempre que me dejan sus dudas y preguntas en las grabaciones, siempre contesto, ¿vale? También les recuerdo que subo las grabaciones en el canal de YouTube. Cuando me escriben en el canal de YouTube también hay contesto, dudas y preguntas, ¿vale? Entonces si les gustó el episodio, pues a mí me ayuda mucho que lo compartan, que etiqueten a quienes ustedes crean que les puede aportar, ¿vale? Pues mientras veo si dejan dudas o preguntas a mis anuncios parroquiales, les recuerdo que este programa es todos los miércoles a las 9 de la noche. Andaba dando algunos episodios de regalo en sábado, ya no van a ser en sábado, van a ser precisamente en viernes, y ya no van a ser tan seguidos. Creo que el próximo viernes va a ser el último seguido, y de ahí ya creo que los voy a espaciar a uno al mes, ¿vale? Y dice, estuvo genial, vale mucho ver varias veces la peli. Sí, muy buena peli con grandes mensajes. Y como bien dices, yo creo que es de esas películas que cada vez que la ves, pues captas cosas que no habías captado en veces anteriores. Entonces, cuando las pelis muy buenas así son, que como te quedas pensando en algún mensaje, y aquí son tantos, y pues bueno, yo también por eso es lo que luego les digo, que me tardo mucho haciendo los análisis, porque como voy poniendo pausa, pero ¿qué pasa? Pues la gente normalmente cuando ve las películas no les pone pausa, entonces se quedan a veces en su mente pensando en algún mensaje mientras sigue corriendo la película, y pues ahí se les pierde algún otro. Dice Edgar, gracias, veré la repetición, un placer. Entonces, pues como les decía, el próximo miércoles va a ser la ganadora de la encuesta. Creo que todavía no acaba la encuesta, creo que acaba hasta mañana, pero parece súper claro que va a ganar el cadáver de la novia. Tiene como 16 votos y la más cercana tiene 6, está arrasando. Entonces lo más probable es que el próximo miércoles los vea para el cadáver de la novia. El lunes, quien gusten reflexionando, voy a hablar sobre las disculpa efectiva y el reclamo efectivo, que eso tiene que ver, pues eso con lo de cuando se rompe un acuerdo, pues cómo llegar a un nuevo acuerdo, ¿no? Pues bueno, les recuerdo que soy coach, quien lo elija se puede comunicar conmigo para agendar sus sesiones y trabajar todo aquello que no les permita ser su mejor versión o identificar bloqueos que tengan y los trabajamos, ¿vale? Pues bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes, les mando un fuerte abrazo, un beso y que estén muy bien.